Sí, muchas gracias, Marcelo. ¿Cómo están, estimadas? Yo, la verdad es que preparé la clase con ejercicios mucho más en cantidad en el programa de Excel, por supuesto, porque en realidad vi que en Word y en PowerPoint, como ejercitar es un tanto complicado, ¿no es cierto? Prefiero un poco mostrarles algunos tips, ¿no es cierto?, de lo que son ambas aplicaciones, tanto Word como PowerPoint, y posteriormente, ¿no es cierto?, ver la parte fuerte en todo lo que es la planilla Excel, que es en realidad la que más se utiliza. Las otras son para comunicarnos, ¿no es cierto?, de repente, o dar instrucciones, o pueden servir, ¿no es cierto?, como vamos a mostrar, para crear diplomas, ¿no es cierto?, en el combinar correspondencia, ¿ya? Y el PowerPoint en general para hacer presentaciones, pero la idea es hacer presentaciones que sean entretenidas, ¿no es cierto?, y que permitan justamente que vayamos, a medida que vayamos haciendo caer las láminas, ¿no es cierto?, las imágenes, vayamos relatando la historia y transmitiendo, ¿no es cierto?, la enseñanza que queremos enseñar. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a empezar entonces viendo algunos tips de lo que es Word, ¿ya? Bueno, este es nuestro punto de partida, siempre en las aplicaciones, ¿no es cierto? La pantalla de inicio, así viene por defecto, ¿ya? Y lo que hacemos es abrir un documento en blanco generalmente, ¿no es cierto?, porque vamos a empezar a escribir una carta. Aprendimos que si escribíamos RAND, ¿no es cierto?, y le colocábamos 5,3, lo que hacía, ¿no es cierto?, era escribirme 5 párrafos de justamente 3 líneas. Entonces, ¿qué hacemos cuando escribimos una carta? Tenemos que tener inmediatamente ciertos tips. Por defecto siempre viene sin espacio, viene con espacios dobles, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace uno generalmente es darle no espacio, ¿no es cierto?, y uno ir ordenando el documento justamente para algo se me activó. Ya, ¿no es cierto? Y uno le va dando las separaciones, ¿ya?, de acuerdo a lo que necesita, ¿no es cierto? Ahí le voy dando un espacio, ¿no es cierto?, los espacios por párrafo. En general, ¿no es cierto?, les recomiendo que lo hagan de esta forma, es mucho más cómodo. Otro tips, ¿no es cierto?, que hay con respecto a Word, ¿ya?, es que en la pestaña de inicio, ¿no es cierto?, este símbolo que está acá, lo que hace es mostrar, ¿ya?, la simbología de ciertas acciones que se realizan en Word, ¿ya? Ese simbolito significa que uno le dio un Enter, ¿ya? Entonces eso significa que se está saltando a otro párrafo. Cuando pasamos, ¿ya?, de una página a otra, ¿ya?, si seguimos por acá, ¿ya?, se fijan, va creciendo y no hemos hecho nada. Pero si, por ejemplo, acá nosotros nos vamos a insertar y sabemos que podemos insertar un salto de página, fíjense que también me indica con este símbolo, ¿no es cierto?, que aparece acá, ¿ya?, que justamente aquí no aparece, pero cuando presiono esto que está acá, me dice que ahí hay un salto de página. Si esto que está acá, por ejemplo, yo lo quiero poner como columnas, ¿no es cierto?, le digo insertar columnas. ¿Dónde están columnas de posición? Aquí están las columnas, ¿no es cierto? Y le digo que eso lo convierta, ese parte del texto lo convierta en 3 columnas. Fíjense que también va a decir salto de sección continua, ¿no es cierto?, y me va a colocar las 3 columnas. Y de ahí en adelante, si yo, por ejemplo, sigo acá y bajo, ¿no es cierto?, va a seguir escribiendo en columnas. Sin embargo, si sigo acá, ¿ya?, y me voy al final, puedo seguir escribiendo normalmente. Vamos a escribir una línea solamente, 1,3, ¿no es cierto? Y se fijan, sigue escribiendo en lineal, pero sin embargo acá,
si le digo igual run 1,3, sigue escribiendo en columnas, ¿ya? Eso es para que vean que efectivamente uno, de repente, cuando está escribiendo sin mostrar estos símbolos, ¿ya? Le cuesta un poco más identificar lo que está pasando, ¿ya? Otra cosa que es un tip bastante importante, muchas veces nosotros tenemos, voy a eliminar todo esto, ¿ya? Y voy a escribir un texto largo, igual run 25,3. ¿Ya? Entonces son 3 páginas, ¿ya? Y fíjense que de repente, por ejemplo, pasa que necesitamos que la segunda página, ¿ya?, esté en posición no vertical, sino que horizontal, porque tenemos algún dibujo que queremos que esté más grande, ¿ya? Para eso, lo que tenemos que hacer, ¿ya?, es ir a disposición y en orientación, ¿no es cierto?, cuando uno dice horizontal, lo cambia. Pero el problema es que cambia todo, todo lo que efectivamente nosotros queríamos que solamente la segunda hoja cambiara a posición horizontal. Entonces, para eso, lo que se hace es ayudarse, ¿no es cierto?, con la ventana emergente. Y en la ventana emergente, si ustedes se fijan, ¿ya?, aparece ventana vertical, perdón, página vertical o página horizontal. Entonces yo le digo horizontal. Y aquí me dice todo el documento o de aquí en adelante. Entonces le digo de aquí en adelante. Y le digo aceptar. Y fíjense, la primera quedó vertical, la segunda horizontal y por supuesto la tercera también horizontal. Pero aquí me paro ahí nuevamente, abro la ventana emergente acá y le digo que de aquí en adelante, ¿ya?, de aquí en adelante, ¿ya?, quede en forma vertical, ¿ya? Y se fijan, y lo puedo hacer perfectamente. Entonces, eso ayuda bastante cuando quiero, por ejemplo, hacer investigaciones, ¿no es cierto? Y necesito justamente que algunas hojas salgan en ese sentido, ¿ya? En general, más tips, ¿no es cierto? Ustedes, siempre les he dicho, ¿no es cierto?, estas aplicaciones tienen su lenguaje, pero son lenguajes bastante comunes entre todas las aplicaciones que tiene Microsoft Office, ¿ya? Todos tienen una interfaz muy similar, ¿no es cierto? Y los menús, ¿ya?, son también hechos en forma muy similar, y en general el lenguaje que hablan es muy simple de ir aprendiendo, ¿ya? Si bien no lo vamos a hablar en un 100% perfecto, pero sí vamos a poder hablar así. Yo siempre bromeo, ¿no es cierto?, hablar como Tarzán, ¿no es cierto? Mi estar, yo estar, pero igual podemos entender, por ejemplo, que estos símbolos son el enter, ¿no es cierto?, que hay saltos de secciones, ¿ya? Entonces eso es importante aprenderlo. Eso con respecto a Word. Con respecto a PowerPoint, ¿no es cierto?, que también parte con la misma página de inicio, y generalmente nos partimos con una presentación en blanco, ¿ya? ¿Qué más les puedo decir de PowerPoint? Que hoy día prácticamente no es necesario ya conocer tanto, ¿no es cierto?, de cómo preparar presentaciones, porque inclusive ya PowerPoint nos está dando ideas de diseño. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero partir no con este tipo de lámina, sino que, o diapositiva, ¿no es cierto?, sino una diapositiva en blanco, porque aquí me dice que haga clic para agregar un título acá, y después para agregar un subtítulo, porque se supone que parte, ¿no es cierto?, un título curso, ¿no es cierto?, más Office, ¿no es cierto?, dictado por tal empresa, ¿no es cierto?, y para tal empresa, ya ustedes lo van Profesor, preparando. disculpe Dígame. que sí, sí, si se puede acercar un poco más el micrófono porque de repente se va Ya. un poco la... Gracias. Me está pasando. No, y lo otro, les pido disculpas porque en realidad, después de las vacunas, ya, me ha costado un poco recuperar la voz, como que de repente pierdo un poco el aire, así que me van a disculpar si de repente como que aumento mucho el tono de voz y de repente como que se me pierde, pero por favor ahí me dicen inmediatamente, aumente el tono, ¿ya? Bueno, les estaba diciendo, ¿no es cierto?, que hoy día PowerPoint
prácticamente nos va guiando paso a paso, ¿ya? Para ir construyendo nuestras presentaciones. Siempre parte eh, por defecto, ¿no es cierto?, con este tipo de lámina, pero yo les recomiendo, ¿no es cierto?, que cuando quieran la nueva diapositiva le pongan que sea en blanco, porque así yo puedo agregar títulos, puedo agregar imágenes, ¿no es cierto? Y es así de simple, miren, con el Alt-Tab, ¿ya? Uno se cambia de las distintas pantallas que tiene abiertas en su PC. Entonces yo me cambio por acá y yo me di, por ejemplo, dije, voy a escribir algo sobre Puchuncaví. Entonces ahí voy a decir copiar, eso que copia. Y Puchuncaví es una comuna de la provincia y región de Valparaíso, en la zona central de Chile. Nada más que eso. Pero le voy a decir aquí, insertar, ¿no sé?, un cuadro de texto. Y le voy a decir que lo inserte, por ejemplo, en cualquier lado, ahí. Y aquí le voy a decir que me pegue, ¿ya? Botón derecho, perdón, acá, botón derecho, perdón, qué raro. Bueno, que me pegue el texto, ¿ya? Yo arriba tengo la herramienta pegar texto, que la tengo como herramienta de acceso rápido, ¿ya? Y copio el texto. Y aquí es donde yo empiezo a jugar, ¿no es cierto?, con todo lo que me ofrece efectivamente PowerPoint, ¿no es cierto? Hemos visto que en todas las aplicaciones de Microsoft Office, cuando estoy parado en una lámina en blanco, ¿no es cierto?, me muestra el menú normal. Pero cuando me paro en algo que inserté, en este caso un cuadro de texto, se me activa otra parte del menú, en este caso formato de forma, y ahí yo puedo empezar a jugar con esta forma y cambiarle, por ejemplo, los colores, ¿ya? Decir que quiero que lo escriba, por ejemplo, en esos colores. O busco un color institucional, ¿ya?, algo bonito. También lo otro que puedo hacer, al igual que en todas las herramientas, ¿ya?, puedo ir diciéndole dónde quiero o cómo quiero la letra, por ejemplo. Relleno el texto, contorno del texto, ¿no es cierto? Y le puedo decir que, por ejemplo, lo quiero en color amarillo, ¿ok? Y también, ya, puedo ir diciendo de que, por ejemplo, quiero que la letra esté centrada, que la letra sea más grande, ¿ya? O puedo cambiar el tipo de letra. ¿Se fijan? Es exactamente lo mismo, ¿ya?, que puedo hacer en prácticamente todas las aplicaciones, ¿ya?, que tienen Microsoft Office. Pero la idea, ¿no es cierto?, es que ustedes vayan preparando justamente presentaciones que cuando se proyecten, ¿no es cierto?, cuando yo les diga presentación con diapositivas, no se produzca algo difícil de leer, ¿ok? Que el contraste entre el fondo, ¿no es cierto?, y lo que ustedes están exponiendo, ¿ya?, que sea relativamente claro, ¿ya? También le pueden insertar a esto imágenes, ¿cierto? Y elijo imágenes, ¿no es cierto?, colegios de Puchuncaví. Vamos a colocar acá este colegio, ¿ya?, Colegio General Velázquez. Y lo que hago, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, decir copiar imagen, ¿ya? Me paro acá, botón derecho, y le digo pegar como destino. Y aquí juego con la imagen, dónde la quiero poner, y fíjense, por eso que les digo que es tan fácil trabajar con este tipo de herramientas hoy día, ¿ya? Porque, fíjense que me va a proponer directamente, mira, te propongo mostrar esto así. Y me dice, ok, así va a quedar, no me gustó, tengo la herramientita, ¿no es cierto?, de deshacer lo último que hice. Entonces lo dejo tal como estaba. Y busco otro modelo que a lo mejor me represente mejor, ¿no es cierto?, lo que yo quiero hacer, ¿ya? Vamos a dejar ese que está ahí, ¿no es cierto? Y después, lo que tengo que hacer una vez que ya terminé, ¿cierto?, de arreglar esto, le vamos a cambiar esto un poquitito para que quede más centrado, ¿ya? Vamos a decir que lo centre ahí y que le agrande un poquitito la letra y que le ponga negritas y sombras, ¿ok? Y todo eso, ¿no es cierto?, si se dan cuenta, lo voy haciendo en las distintas herramientas que fuimos aprendiendo, en diseño, en transiciones, ¿no es cierto?, en animaciones. ¿Qué voy a hacer en animaciones? Le voy a decir que esa lámina, ¿ya?, cuando yo haga un clic, esto viene configurado de esta manera, ¿ya?, aparezca de la siguiente forma y me da todas estas posibilidades, que aumente, ¿ya?, y gire, fíjate, y va a aparecer así. Después Puchuncaví, ¿no es cierto?, porque, o al revés, ¿no es cierto?, que aparezca primero esto y después
la figura o la imagen del colegio. Entonces eso, por ejemplo, le voy a decir que aparezca con barras aleatorias. Como está en número 2, ¿ya? Y yo quiero que aparezca primero, fíjense que aquí aparecen las herramientas, ¿no es cierto?, de las animaciones. Y ahí dice mover antes. Me paro, si estoy fuera, ¿no es cierto?, me paro en el número 2 y le digo mover antes. Y quedó número 1 y número 2. Entonces, cuando yo echo a andar la presentación, me aparece la lámina en blanco, me aparece Puchuncaví, es una zona de la provincia y región de Valparaíso, la zona central de Chile, y posteriormente la imagen. Ahora, no quedé conforme, quiero agregarle una imagen acá. Me voy con el Alt-Tab, ¿no es cierto?, a la insignia del colegio, ¿ya? Y también lo que puedo hacer, si no me gusta esa imagen, ¿no es cierto?, le digo aquí citar. Puede que aparezca la imagen, ¿no es cierto?, mejor. Esa es la idea, que vayan, ¿no es cierto? No, y efectivamente no aparecen, ¿no es cierto?, más imágenes, por lo tanto, ocupo esta que está acá. Botón derecho, copiar, imagen, ¿ya? Y aquí, botón derecho, ¿ya? Pegar como imagen. Y esta imagen yo la puedo arreglar, ¿no es cierto? La achico, me paro acá, ¿ya? Y fíjense que también me da opciones de diseño, ya, con las tres imágenes. Pero yo digo, no, me gustó cómo está y quiero que esta también aparezca después del colegio, ya, pero que aparezca así con ese tipo de rebote, ¿ya? Y fíjense, cuando yo le diga ejecutar, Puchuncaví es una zona, ¿cierto? Aparece el colegio, después hablo del colegio, etcétera, y su insignia, ¿no es cierto?, es esa que está ahí. Esas son en general las cosas que uno más utiliza, ¿no es cierto? La cosa es hacer que las imágenes, o sea, las presentaciones en general sean lúdicas, que mantengan la atención de los alumnos, ¿no es cierto?, o de quien está recibiendo la presentación. Además, ya, las imágenes en general, ya, sirven para que nosotros vayamos narrando, ya, y no leyendo, no haciendo, como digo yo, no haciendo karaoke, ya. Simplemente voy mostrando, bueno, el Colegio General Velázquez, ¿no es cierto? Es un colegio que está ubicado en el centro de Puchuncaví, es un colegio mixto, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y después, bueno, y su insignia, ¿no es cierto?, tiene las imágenes de tal y tal cosas por tal y cuáles motivos. Entonces, esa es la idea, ¿ya? El resto, como les cuento, se lo va haciendo eh, la aplicación en sí. O sea, si yo me voy acá, ¿no es cierto?, y ya no me gustó esto que está acá, le digo, dame ideas de diseño, por favor. Me va a decir, no hay ideas de diseño. Cuando tenemos ideas de diseño, se las voy a mostrar aquí. Generalmente, cuando uno pone animaciones, ¿ya? No entrega ideas de diseño. Por lo tanto, si yo le saco las animaciones, lo más probable es que me ofrezca nuevamente animaciones. ¿Alguna duda hasta el momento? Voy a dejar de compartir un poquitito para conversar con ustedes por si quieren saber algo más con respecto a estas dos aplicaciones, pero en general se aprende entusiasmando y siempre tengan en consideración que cuando estén trabajando y si se llegan a equivocar, tienen la tecla deshacer, ¿no es cierto?, que va a devolverse prácticamente hasta el inicio del trabajo que empezaron a hacer. Yo no sé si alguien tiene alguna duda o algo específico que quiera preguntar con respecto a alguna de estas dos aplicaciones. Bueno, al parecer no, qué bueno. Por favor, escriban en el chat que están claros, ¿no es cierto?, para quedarme tranquilo igual, no por el momento, qué bueno. Bueno, vamos entonces al plato fuerte, ¿ya? Y que justamente vamos a cerrar esto que está acá. Y esto que está acá también lo vamos a cerrar, pero esto lo voy a guardar para después mandárselo para que vean lo simple que es presentación. No, perfecto. Guarda. Ok, entonces, esto lo cerramos, ¿ya? Y nos vamos ahora a nuestro querido Excel.
Bueno, Excel, al igual que el resto de aplicaciones, ¿no es cierto?, viene configurado de esta forma, ya para poder ir con un libro en blanco, etcétera, pero aquí yo justamente tengo el archivo que le subió don Marcelo, ya al aula, y son los ejercicios Excel, ya que le puse final porque los fui activando y reactivando, ¿no es cierto?, a medida que los iba viendo, tratando de abarcar todo lo que hemos visto hasta el momento. Bueno, dentro de las consideraciones, ¿no es cierto?, lo que ya conocen y que está dentro de las cosas que le entregué, ¿no es cierto?, esa es la tecla mayúscula, estas son las teclas de función, de desplazamiento, perdón, y estas son las teclas de acción. ¿Por qué les digo eso? Porque dentro del desarrollo de los ejercicios vamos a ir ocupando un poco las teclas alternativas para que vean que sirven bastante, ¿no es cierto?, cuando uno se quiere desplazar dentro de la tabla que tiene construida en Excel. Entonces vamos a partir por lo que vimos primero, ¿cierto?, que era justamente todo lo relacionado con, déjenme por favor ocultar, perfecto, ¿ya? Vamos a ver lo que eran formatos y formatos condicionales. Generalmente nosotros notamos, ya cuando partimos anotando en una planilla, bueno, generalmente partimos aquí en el A1, pero esto para efecto de visualización, ¿no es cierto?, partir desde la celda C2. Anotamos, ¿no es cierto?, que datos en esa celda, el título, ¿no es cierto?, los datos que van a estar hacia abajo, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, vamos sacando algunas fórmulas y vamos sacando algunos resultados. Por ejemplo, aquí la suma, ¿ya?, de C2, ¿no es cierto?, la suma de C3, perdón, hasta C11. Después le sacamos el promedio, ¿no es cierto?, de C3 a C11, y me da 5,41. Esto está sin ningún formato, por eso que lo entrega así. Y finalmente, ¿no es cierto?, vamos también una función o fórmula, ¿no es cierto?, que es la de redondear un resultado a, ¿no es cierto?, en la cantidad de decimales que yo estime que necesito, ¿no es cierto?, o los que necesito para el informe, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos vamos a formatear, lo primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es decir qué tipo de formatos voy a utilizar, ¿no es cierto?, y qué quiero que la persona que lo va a leer, quiero que interprete. Entonces, lo primero, destaco, ¿ya?, y le pongo los bordes, que son súper importantes, a todos mis datos. Estos que están acá, que son resultados, los voy a colocar con negrillas, ¿ya? Inclusive les puedo colocar, ¿no es cierto?, que sean cursivas. Ese que es el título, lo voy a colocar en negrillas, centrado, y además le voy a decir que tenga un fondo un poco más oscuro. ¿Se fijan? Todo está aquí, ¿ya? No he abierto la ventana de fuentes, simplemente he estado trabajando con esto. Y esto que está acá, que también son resultados, también le voy a colocar un fondo distinto, ¿ya? Inclusive, si ustedes quieren, pueden esas celdas que son más importantes, por ejemplo, ponerles, ¿ya?, bordes más gruesos, ¿cierto? Un borde exterior grueso, ¿se fijan? Y ya destaca, y estos que están acá, que son los resultados, también ponerle borde grueso. Cuando uno activa un icono acá, siempre queda el último icono que activó. ¿Se fijan? Entonces, ya destaca totalmente, con mis formatos simples, ¿ya?, la información que quiero. ¿Qué me falta formatear? ¿Ya? Decirle que todas las notas son un número entero, coma, un decimal. Entonces, aquí puedo utilizar, ¿no es cierto?, el formato diciéndole que aumente los decimales o disminuya los decimales, o botón derecho, activar la ventanita de formato de celdas y decirle que ese va a ser un número, pero que quiero que tenga un decimal. ¿Para qué separador de miles? Si las notas son del 1 al 7. Y se fijan, ya tengo todo con el mismo tipo de formato. Aprendimos ya que también podíamos hacer formatos condicionales. ¿Ya? Nosotros sabemos que las notas, ¿ya?, cuando las queremos mostrar, todas las que son mayores que 3,94, vale decir de 3,95 hacia arriba,
son azules y todas las que son menores que 3,95, vale decir de 3,9 hacia abajo, son rojos. Por lo tanto, aprendimos a hacer los formatos y eso era marcando, ¿cierto?, la zona que yo quería, ¿ya? Me iba a formato condicional, le decía reglas para resaltar celdas y le podía poner, ¿no es cierto?, que todos los que sean menores que, ¿ya?, y todos los que son menores que 3,95, porque estoy diciendo menor que el 3,95, no lo incluye, ¿ya? Es del 3,94 para abajo, y aquí un formato personalizado, perdón, formato personalizado, ¿ya? Y se me activa la ventana y le digo que sea con negritas y que el color sea rojo. Perfecto, y le digo aceptar y aceptar. Y todas las que son a 3,95 pasan a ser rojos. Si se fuera un 3,95 me lo va a redondear a 4 y la va a poner en el formato que no corresponde a lo anterior. Ahora vamos a formatear lo mismo, pero le vamos a decir que el formato sea para los azules. Regla para resaltar es mayor que, ¿ya? Y en este caso es mayor que 3,94, ¿cierto? Porque el 3,94 es rojo y de 3,95 hacia arriba, ¿ya?, van a ser azules. Por lo tanto, aquí también personalizo el formato, le digo negrita, ¿ya?, y el color le digo que sea azul. Y le digo aceptar. Y efectivamente me dejó, perdón, me dejó todas las notas sobre 3,9 en azul, ¿ya? Si esa nota, por ejemplo, no era un 6,5, sino que era un 3,8, porque me había equivocado al anotarla, perdón, un 3,8, ¿ya?, va a cambiar a rojo, ¿se fijan? Y que el formato queda ya efectivamente para, o sea, queda permanente, ¿no es cierto?, para el dato que nosotros ingresemos. Dependiendo del dato, va a tomar justamente el formato condicionado a qué parámetros cumple el dato que estoy ingresando. Se pueden utilizar para números, ¿no es cierto? Si se fijan, formato condicional, barras de datos, ¿no es cierto?, valores inferiores, superiores, etcétera, ¿no es cierto? Algo que contenga un texto, por lo tanto también sirven para texto, ¿ya? Y, a ver, para que veamos el formato condicional práctico, ¿ya?, vamos a justamente tomar un caso de los que nosotros trabajamos. Tenemos, en este caso, notas. Fíjense que aquí también tengo una fórmula, igual aleatorio. Este aleatorio es justamente los números aleatorios generan un número entre 0 y 1, ¿ya? Generalmente 0,1 hasta 0,99. Por lo tanto, Excel se dio cuenta que se utiliza mucho este tipo de función, ¿ya? Y se utiliza bastante, ¿no es cierto?, en todo lo que es la construcción de tablas, porque permite justamente pedirle que arroje aleatorios entre tales y cuales números. Como yo, ¿no es cierto?, aquí quería simular notas, le dije que me arrojara aleatorios entre 10 y 70, pero que el número aleatorio lo dividiera por 10, para que justamente me dé un número entre 1 y 7, ¿ya? Como está con fórmulas, cuando yo presiono F9, voy a presionar F9, la fórmula, se fija, va generándome otro número entre 1 y 7, y van cambiando los números, etc. Eso lo dejé así para que ustedes justamente jueguen. Entonces, esto, miren, lo vamos a hacer súper rápido. Le vamos a decir, ¿no es cierto?, que eso le ponga formato en todos los bordes, que esto que está acá lo centre y lo ponga en negrillas, ¿no es cierto?, y lo destaque también con el colorcito que está allá. Estos que son los alumnos, también que los destaque con ese color, y el promedio, que lo ponga en negrillas, ¿no es cierto?, y que lo destaque también con el color de que es un resultado. Estas son, por ejemplo, las notas que obtuvo, o los promedios que obtuvo en esos meses, ¿ya? Y de acuerdo a su promedio final, nosotros
seguramente le vamos a entregar algún diploma o alguna cosa, o lo que sea, o porque había una competencia, o porque simplemente son sus resultados. Esto que está acá, si se fijan, me entrega el número efectivo, ¿ya? Con un decimal, pero no es porque esté formateado con un decimal, sino porque yo le estoy ordenando que me entregue un aleatorio entre 17 y dividido por 10, por lo tanto siempre va a tener un decimal, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar todo esto que está acá, inclusive eso, y le voy a decir que quiero un formato de celdas, que sea número, ¿ya? Y que tenga un decimal. Y le voy a decir aceptar. Y esto lo voy a dejar así, ¿ya? Porque el promedio, ¿no es cierto? Si, recuerden que si es un 3,95, sube a un 4. Por lo tanto, el promedio lo tengo que dejar así, ¿ya? Que me entregue todos los decimales internamente, pero que como formato solamente me muestre un decimal. Si yo le digo a ese número que me muestre todos los decimales con esta herramientita que está acá, fíjense que no es un 3,1. ¿Se fijan? Entonces, es bueno tener así porque nos evitamos, ¿no es cierto?, cualquier injusticia con alguna nota, porque efectivamente un 3,95 debe ser acercado, ¿no es cierto?, al 4. ¿Ok? Bueno, entonces, pusimos esos formatos y tal como habíamos visto, por ejemplo, nosotros vamos a establecer aquí un premio, ¿no es cierto?, que si es mayor que 5,5, ¿no es cierto?, tiene un premio. ¿Ya? Que si está entre, que si es mayor que 4, ¿no es cierto?, tiene, no sé, un recreo, ¿ya? Puede salir a recreo, ¿ya? Y el resto no tiene absolutamente nada, ¿ya? El resto queda absolutamente fuera. Y eso lo podemos hacer, ¿no es cierto?, con el formato que nosotros aprendimos, que era el de los semáforos, ¿ya? O, ¿no es cierto?, también podríamos hacerlo con otro que me entrega justamente Excel, ¿no es cierto?, que sean los 10 superiores. Cuando yo le digo los 10 superiores, ¿ya?, me va a entregar el valor de los 10 superiores. Pero aquí yo solamente quiero los 2 superiores, porque esos van a ser los que van a tener premio. Cuando le digo aceptar, ¿no es cierto?, los 2 superiores deberían tener premio. En realidad aquí le puse mayor a 5,5 premio, ¿ya?, pero eso no siempre se va a cumplir, ¿ya?, y puede pasar esto. Por lo tanto, sería mucho más justo, ¿no es cierto?, que decir que los 2 superiores tengan premio. Si quiero justamente poner que las notas, ¿ya?, estén condicionando a esto, ahí tengo que ocupar el formato condicional, ¿no es cierto?, de los semáforos, y justamente colocar los valores de acuerdo, ¿no es cierto?, a cómo quiero que sea ese formato. Lo vamos a hacer para que lo recordemos, ¿ya? Me paro acá, en el formato que quiero condicionar, le digo que quiero conjunto de iconos, ¿ya? Y le digo que quiero el semáforo. Entonces, fíjense que me tira, recuerden, por defecto, los valores, ¿no es cierto?, en porcentaje, un 33, un 66, ¿ya? Y el resto. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es ir a formato condicional y decir administrar reglas, ¿ya? Y acá, en el conjunto de iconos, decir editar esta regla. Y cuando la edito, acá me va a decir que es mayor a un valor porcentual. Pero yo, ¿qué le tengo que decir? Que cuando sea mayor, ¿no es cierto?, a un valor, a un número, y ese número, ¿cuánto es? Un 5,5, mayor o igual a un 5,5, ¿ya? ¿Ya? Que efectivamente me ponga el semáforo en verde. Cuando sea también esto, un número, ¿ya?, que sea mayor o igual, en este caso, a 4, ¿ya?, me ponga un semáforo amarillo. Y el resto, que me lo ponga en semáforo rojo. No me preocupo de las diferencias porque este, ¿no es cierto?, este va a partir de 0, ¿no es cierto?, y va a terminar en 3,9. Este va a partir en 4 y va a terminar en 5,4. Y este va a partir en 5,5 y va a terminar, por supuesto, en 7.
Y cuando le digo aceptar, aplicar, ¿ya? Y aceptar, efectivamente, fíjense, el 4,6 puede salir al recreo, el resto no calificó. Apretemos el F9 para que cambien los números, porque recuerden que estamos con números aleatorios, ya hasta que salga, por ejemplo, alguno que tenga premio. Todavía no hay ninguno que haya superado el 5,5. Ahí apareció uno, un 5,9. ¿Se fijan? Y inmediatamente ustedes saben que el que tiene el semaforito verde, ¿no es cierto?, es el que tiene premio y no tienen necesidad. Estoy hablando de esto en un ejemplo de 4, pero imagínense cuando tienen 50 o cuando tienen 70, ¿no es cierto?, o cuando tienen una base de datos de ex alumnos y quieren destacar algunos, ¿ya? O ver aquellos que están cercanos a su cumpleaños para mandarle un saludo de cumpleaños, ¿ya? También este tipo de formato condicional nos sirve bastante. Eso en general con respecto, ¿no es cierto?, a los formatos condicionales, de forma práctica, ¿no es cierto?, para nuestras tablas de registros de notas, ¿no es cierto?, o de registros de asistencia, lo que en general utilicemos, ¿ya? Es importante que siempre le vayamos dando formato y vayamos justamente presentándolos para que tanto a nosotros nos quede absolutamente claro como para el que los utiliza. Vamos ahora a ver la parte de gráficos, ¿ya? Para eso creé esta pequeña base, ¿ya? Y la creé con estos países para que viéramos un nuevo gráfico que nos entrega Excel y que es bastante interesante y que a lo mejor ustedes lo van a poder aplicar más con la parte académica, ¿ya? Para hacer un gráfico es tan simple como elegir lo que nosotros queremos mostrar. Por ejemplo, si queremos mostrar el país y sus ingresos del Producto Interno Bruto, su gasto social, y si se produce un déficit o un superávit, que es nada más y nada menos que la resta, ¿no es cierto?, entre los ingresos y el gasto social. Si yo marco todo esto, ¿cierto?, y me voy a la parte de insertar, donde me aparecen insertar gráficos, y le digo que me diga qué gráficos me recomienda, inmediatamente Excel me va a decir, ya, fíjense, que me recomienda un gráfico de un mapa coroplético, ya, que esta es la nueva aplicación que tiene efectivamente Excel, y que es bastante interesante. En general, ya, lo que me está mostrando aquí son series, ya, pero cuando lo empiezo a aplicar, por ejemplo, en forma individual a cada uno de los datos, ahí va resultando mucho más interesante. Acá en este caso no lo voy a mostrar, sino que después lo quiero mostrar con un solo dato, pero también me da la posibilidad, ¿no es cierto?, de mostrar barras agrupadas, ¿no es cierto?, o mostrar las columnas agrupadas para ir mostrando, en este caso son hartos datos, entonces de repente resulta un tanto complicado visualizarlos, ¿ya? Para este tipo de situaciones, cuando tengan que mostrar muchos datos, yo les recomiendo que los muestren, ¿no es cierto?, en grupos, agrupar, por ejemplo, dividir la cantidad de países en 3, ¿ya? Y mostrar esto en grupos de 3, ¿ya? Porque visualizar algo así, fíjense, si yo le digo aceptar eso que está ahí, para visualizarlo resulta de repente un tanto complicado. Igual, ustedes pueden ir haciéndole todo tipo de cambios al gráfico, ¿ya? Por ejemplo, le pueden cambiar el título, ¿no es cierto?, que esto sea eh, superávit, superávit, superávit y o déficit, ¿ya? Le doy enter, ¿no es cierto?, y me cambia el título. El título también yo le puedo hacer todos los cambios que quiera. Me voy aquí a la pestaña de inicio, ¿no es cierto?, y aquí le puedo decir que quiero que eso esté escrito en negrillas, ¿no es cierto?, que tenga letra cursiva. Le puedo agrandar el tamaño de la letra, ¿ya? Inclusive le puedo cambiar el color de la letra, ¿no es cierto?, quiero que sea azul, ¿ya? O sea, todo lo que hago en cada una de las celdas y todo lo que hago con los formatos también en el resto de aplicaciones, Word, PowerPoint, también los puedo hacer en Excel y además también los puedo hacer dentro del gráfico.
Si estas letras que están acá, ¿no es cierto? Todo este grupo de los países me resulta demasiado grande, también me puedo ir acá y decir que la achique, ¿ya? Y empieza a achicarla. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, igual, uno puede ir acomodando los datos y cambiando una serie de elementos para que justamente lo que yo quiera mostrar, efectivamente lo muestre de una forma correcta. Si yo le cambio los formatos a esto que está acá, ¿cierto? Le digo, muéstrame los formatos de esta celda, formato de celda. Como número, ¿cierto? Con separadores de miles y sin decimales, ¿ya? Cambia también el gráfico y lo muestra en esa forma. Les voy a enseñar un truco que yo aprendí hace bastante tiempo cuando trabajaba en banco y se manejaban números tremendamente grandes, en miles de millones, entonces había que generalmente o mostrar las cifras en millones o al menos mostrarlas en miles. Entonces, si yo quisiera mostrar todos estos números en miles, pero que no pierdan el valor que efectivamente tienen originalmente, sí se puede hacer. Para eso, ¿ya? Este es un pequeño truco, pero que cuando lo aprendan lo van a utilizar muy bien. Se van a formato de celdas, ¿ya? Y ustedes ya formatearon esto, ¿no es cierto?, como número, ¿ya? Con separador de miles y sin decimales. Y eso me dice, esa es la muestra, que me muestra justamente el primer número, de cómo va a salir este número en pantalla. Si se fijan, sigue moneda, contabilidad, etcétera, pero al final, eso que dice personalizada, me muestra lo que yo seleccioné en el lenguaje de Excel para los formatos. Entonces, para que me muestre con separador de miles y sin decimales, la notación de Excel es gato.gato y con un 0. Nosotros tenemos claro que nuestro separador de miles es el punto y nuestro separador de decimales es la coma. Entonces, si yo quiero que este número me lo muestre en miles de pesos o miles de dólares, la cifra que sea, al formato que aparece aquí, al tipo, me paro a la derecha y le pongo el símbolo que utilizo como separador de miles. En este caso, el punto. Fíjense. Y cuando pongo el punto, me muestra solamente 5.144 de esto, porque los 240 lo redondea para abajo. Si yo digo aceptar, le aplica el formato a todos los números. Pero, fíjense, si me paro en ese que está ahí, ya, perdón, en este que está aquí, no son 4.277, es 4.276.979, lo aproxima. Y aún así, y fíjense que el gráfico también se acomodó a mi nuevo formato. Si aún así las cifras siguen resultando demasiado grandes, nuevamente me voy al formato de celdas y ya aparece el formato personalizado con un punto. Si le pongo otro punto más, me lo va a mostrar como millones. Y le digo aceptar, y efectivamente me va a mostrar como millones esto, pero el número, fíjense, sigue siendo 5.144.240, pero en millones de pesos son 5. ¿Se fijan? Entonces, 3.982.000, pero en millones se redondea a 4. Por lo tanto, puedo mantener las cifras sin modificación, pero que visualmente la persona que lo lea, la lea en miles o en millones, ¿no es cierto? O en la notación que nosotros efectivamente necesitemos. Les iba a mostrar el gráfico, ¿no es cierto? Vamos a correr este gráfico para abajo, ¿ya? Y vamos a hacer el gráfico solamente hasta ese país que está ahí, ¿ya? Y le vamos a decir insertar, gráficos recomendados, y ahí sí le vamos a decir que me muestre ese gráfico que está ahí. Y le voy a decir aceptar. ¿Ok? Y aquí me va a mostrar el gráfico, fíjense, y lo muestra entre los valores que tiene el menor, entre 2.377, que es 2.327, ¿no es cierto? Y 9.450, que es chilito. Perfecto. Entonces, los ingresos brutos, ¿no es cierto?, per cápita, fueron, perdón, el Producto Interno Bruto, ¿ya?, fue
en este año, ¿ya? Esa cantidad y los muestra de acuerdo a la tonalidad del color, ¿ya? De la parte del mundo que estamos viendo. Si nosotros, por ejemplo, agregáramos acá, insertar, ¿qué hace insertar? Me inserta toda una fila debajo, ¿no es cierto?, de donde yo me paré. Me paré debajo de Argentina, me inserta una fila, ¿no es cierto?, debajo de Argentina. Y me respeta los formatos que yo tengo acá. Entonces, si yo aquí pongo Alemania, ¿no es cierto?, y le pongo aquí ingresos brutos, o sea, ingreso per cápita, 256.000, porque es un país que, pero eso debiera ser, ¿no es cierto?, millones, 1, 2, 3 millones más, para que sea así. Fíjense que cambia, ¿ya?, el mapa y ya me muestra que este que está acá es el que tiene el mayor ingreso y el resto de acá efectivamente baja totalmente. Si yo bajo este valor que está aquí de 256 a 56 millones solamente, fíjense que el mapa también empieza a cambiar y empieza a cambiar también la tonalidad. Entonces es una aplicación interesante, ¿no es cierto? Tiene bastante aplicación pedagógica como para mostrar cosas que suceden en nuestra región, ¿ya? Si nosotros hubiésemos hecho esto solamente con países de acá, de la zona de Sudamérica, ¿ya?, me habría mostrado solamente esta parte del mapa, que eso también resulta bastante interesante. Bueno, vámonos ahora a la anidación de funciones, ¿ya? Y después de esto vamos a hacer una pequeña pausa. La anidación de funciones, vamos a tomar el mismo ejemplo que teníamos al principio, ya con las notas, ¿no es cierto?, que le sacábamos la función promedio, y la función promedio era, ¿no es cierto?, colocar igual promedio de los números a los cuales yo quiero sacar el promedio. Entonces, igual promedio, abro paréntesis, y marco todos los números a los cuales yo le quiero sacar el promedio, y cierro paréntesis, y me da un 5,41111. Si yo efectivamente formateo esto, ¿ya?, y le digo que me lo deje con un solo decimal, ¿ya?, me lo va a mostrar con un solo decimal, pero el número va a seguir siendo con toda esta cantidad de decimales. Si por otro lado quiero que deje solamente hasta el 5,4, ¿ya?, y el resto del 1 periódico lo elimine, lo que tengo que hacer es a este número, al 5,411 periódico, decirle que lo redondee a un decimal. Entonces, redondear ese 5,41 a un decimal. Pero como ese 5,41 es esa fórmula, ¿ya?, yo puedo inmediatamente, en una sola celda, hacer ambas funciones y anidarlas. ¿Cuál es la función principal? ¿No es cierto? El redondear, porque va a redondear un dato que yo voy a obtener. ¿Y cuál es la función anidada? El promedio, porque a ese número yo lo voy a redondear. ¿Y cómo lo escribo? Le escribo igual redondear, ¿ya? Y fíjense, cuando le digo redondear, perdón, ahí lo escribí mal, por eso no se me activó la ayuda. Es bueno que pasen estas cosas porque así uno se da cuenta que cuando uno se equivoca, Excel inmediatamente lo acusa. Entonces, redondear, y me dice, ¿qué número quieres que yo redondee? Pero ese número es una fórmula, ¿no es cierto? Y esa fórmula es el promedio, abro paréntesis, y me dice, fíjense que ya se olvidó de la función redondear, está en la función promedio. ¿Y qué me dice? ¿A qué quieres tú que yo le saque el promedio? Y le digo, quiero que le saques el promedio a todo eso que está ahí. Y ese es el número. Cuando cerré el paréntesis, fíjense que nuevamente volvió a redondear, porque ya tengo el número. ¿Cuál es el número? El promedio de ese 4 hace 12. Y ahora me dice, bueno, ¿y qué número de decimales quiere que le ponga? Y como mi separador de lista es un punto y coma, escribo punto y coma, y se me activa el número de decimales. Y ahí le escribo
quiero un decimal. Cierro el paréntesis, lo introduzco y me lo deja en 5,4. Y fíjense, voy a tomar ese número que está arriba y le voy a decir, ¿cierto?, que lo formatee, pero que me lo deje con solo un decimal. Le digo aceptar. Y efectivamente me muestra un 4. Pero cuando yo le digo, muéstrame los decimales, me muestra el 1. Este otro, que es redondear ese promedio a un decimal, me muestra el 5,4. Pero cuando yo le digo aumentar decimales, no me muestra el 1 periódico, porque lo trunqué en un decimal. Y la anidación de funciones, como vamos a ver en algunos ejemplos más adelante, se puede utilizar prácticamente con todas las funciones. ¿Por qué? Porque las funciones siempre me dan un resultado, ¿ya? Si yo le digo la función, ¿no es cierto?, de fecha o de algún texto, siempre me va a entregar un resultado. Y si ese resultado yo lo quiero ocupar dentro de otra función, puedo o escribir el resultado, ¿no es cierto?, escribir el número que me dio, o escribir la fórmula con la cual yo llegué a ese resultado. Vamos a descansar un momento entonces, ¿ya?, para que no se aburran y aprovechen, ¿no es cierto?, antes de ir a tomarse un tecito para el frío, un café, ¿ya?, una agüita para refrescar la garganta. ¿Alguna duda con lo que hemos visto hasta el momento? Pueden hablar también. No, profe, todo ok. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, nos tomamos unos 15 minutos, ¿le parece? ¿O prefieren 10? ¿Qué dice el público? Yo considero que con 10 minutos es suficiente, profesor de recreo. Sí, ya, para que aprovechemos bien el tiempo, sí, eso justamente. Ya, en 10 minutos, entonces a las 5:10 nos juntamos. Ya, estamos de vuelta entonces para seguir con la segunda parte de este curso de Microsoft Office, ¿no es cierto?, en su parte Excel práctica. Entonces, voy a seguir compartiendo pantalla. Y habíamos quedado en la anidación de funciones. Así que vamos a proseguir entonces con la siguiente hoja, que es una herramienta que también ayuda justamente a sacar información de nuestras tablas de datos, ¿ya?, porque permite justamente ir viendo dentro de mi tabla de datos cuándo se cumplen tales o cuáles funciones que yo necesito, de las cuales necesito tener información. Entonces, si se fijan, si yo marco este rango que está acá, y me voy acá, me dice que hay 5 datos, ¿ya?, y que hay 2 números. Pero si yo esa información quisiera ir registrándola, ¿no es cierto?, en una celda que justamente me vaya dando los resúmenes, si yo solamente quiero contar los números que hay en cierto rango de celdas, para eso utilizo una función que se llama contar, ¿ya? Y le doy, por supuesto, el rango en el cual quiero que se cuenten, pero solamente los números. El contar cuenta solamente los números que hay en el rango. Entonces, si pongo igual, contar, abro paréntesis, y marco desde aquí hasta acá, que es el rango en el cual quiero contar, cierro paréntesis, y le doy Enter, me dice que hay 2 números, y efectivamente 1, 2. Si borro ese número que está ahí, lo suprimo, me va a decir que hay 1. ¿Se fijan? Si incluyo acá un número, el número 5, me va a decir que hay 3. Entonces, el contar cuenta los números. También tengo una herramienta que cuenta aquellas celdas que no están vacías. Entonces, esa función se llama contara. Es igual que el contar, pero con una letra A al final. Y
Y si se fijan, siempre aparece el mensaje. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango, ¿ya? Y abro paréntesis, le digo que me mueve. Este es el rango en el cual quiero que cuente los no vacíos, y me dice que hay 5 celdas que tienen datos. 1, 2, 3, 4, 5. Si aquí vuelvo a colocar un número 5, van a cambiar los dos. El contar me va a decir que hay 3 números, y el no vacío me va a decir que hay 6. Si en vez de un 5 le pongo malo, me va a decir que siguen habiendo 2 números, pero que ahora hay 6 no vacíos. Y si quiero contar los blancos, ya, si estoy en una base de datos, ¿cierto? Y quiero contar los espacios en blanco, hay una función que se llama contar punto blanco, ¿ya? Y cuando la activo, contar punto blanco, que es esa que está ahí, le doy doble clic y se activa, marco el rango, si quiero cierro paréntesis o le digo introducir acá, y me dice que hay 2 celdas que están en blanco. Si borro esa que está ahí, va a cambiar, va a decir que hay 3 en blanco y 4 no vacías. ¿Ya? En general, uno aplica este tipo de herramientas o este tipo de funciones, ¿ya? Cuando tiene hartos datos entre medio y justamente necesita saber, ¿ya?, que existen justamente celdas que están vacías porque no tienen información, ¿ya? Y necesita justamente entregar reportes de eso. Hay otra función que es que buscan contar si se cumplen ciertas condiciones, ¿ya? También, por ejemplo, supongamos que nosotros queremos contar dentro de esta tabla, ¿ya? Si se cumple cierto criterio. Entonces, por ejemplo, quiero contar todos los datos de esta tabla, ¿ya?, para todos aquellos que tengan escrito el muy deficiente, ¿ya? ¿Y cómo se utiliza esa función? Se escribe igual contar punto sí, y aquí, para que no se enreden cuando comiencen a utilizar las funciones, cuando abren el paréntesis, se fijan, se activa aquí los datos que hay que ingresar. Pero si ustedes activan el insertar función, aparece la celda de ayuda, ¿ya?, en la función. Entonces, inmediatamente le dice, mira, rango es el rango que se desea contar el número de celdas que no estén en blanco. Entonces, contar sí, ¿ya? Le digo, ¿cuál es el rango? Desde C19 a C25. ¿Y cuál es el criterio? ¿No es cierto? El criterio que le quiero poner es que me cuente todos los que digan muy deficiente. Y tengo 2 posibilidades. Aquí voy a ocupar la primera. Escribo y tengo que escribir tal como está escrito acá. El muy con la primera mayúscula y el deficiente también con la primera mayúscula. Y si tiene acento, con acento. ¿Por qué? Porque cuando yo le diga aceptar, lo va a colocar entre paréntesis. Y eso es un texto. ¿Ok? Y fíjense que me dice, muy deficiente, ¿ya? Hay 2. Y si ustedes cuentan aquí, hay 2 muy deficientes. También puedo utilizarlo para sumar. Y aquí ya entra en juego, ¿no es cierto?, toda la tabla, ¿ya? ¿Y cómo se hace el sumar con alguna condición? Igual como la función de suma, pero le pongo sumar, pero utilizo el sumar sí, ¿ya? Y en el sumar sí, también activemos nuestra ayuda de funciones, ¿ok? Y me dice rango, es el rango de celdas que desea evaluar. Ese es mi rango, ¿cierto? Porque ahí voy a elegir el criterio. ¿Qué criterio? Y aquí, como les dije, o lo escriben, o lo buscan, ¿no es cierto? O lo tienen en una tablita, ¿no es cierto?, para que no se equivoquen. El criterio es que sea muy bueno. Entonces le voy a marcar aquí que mi criterio creo que sea muy bueno. Y fíjense que ahí me muestra que sea muy bueno.
¿Y cuál es mi rango de suma? Desde acá hasta acá, ¿cierto? Porque esos son los datos numéricos. Y le digo aceptar, y efectivamente me dicen, fíjense, sumar sí es muy bueno. 6 más 7, 13. Supongamos que subo, y el 5 también lo incluyo como muy bueno. Fíjense que me suma 5 más 6 más 7, 18. Y el muy deficiente lo subo hasta 3. Y me cuenta que ya no son 2, sino que son 3. En general, lo que uno tiene que fijarse en este tipo de fórmulas, ¿ya? Primero que todo, ayudarse con el insertar funciones, porque activa esta ventana que me facilita mucho el uso de las funciones. Y lo otro, ¿ya? Estar atento a los criterios que estén escritos de igual manera como están dentro de la tabla, ¿ya? Por eso es mejor hacerse una tabla, ¿ya? Y de ahí ir a buscar los criterios, o se puede buscar dentro de la misma tablita, ¿ok? Bueno, esos son en generales, ¿no es cierto?, la función contar con tara, ¿ya? Y también, como les digo, sirven para generar informe en el caso, ¿ya?, de que tenga que justamente decir cuáles fueron las personas que obtuvieron muy bueno, fueron tantas personas, ¿no es cierto?, y cuáles fueron los números que tuvieron, total 18. Una función que se utiliza, pero mucho, y que ayuda, pero bastante cuando no se manejan aún las funciones de búsqueda y referencia, etcétera, es la función sí. Y la función sí funciona como la función lógica cuando uno pregunta algo, ¿ya? Y cuando uno pregunta algo, puede que le digan que sí, o puede que no. Y la función sí funciona así, pues. Si pasa esto, entonces muéstrame tal cosa, en caso contrario, muéstrame esto otro, ¿ya? ¿Qué dice aquí esta parte de la tablita? Dice que quiero, ¿no es cierto?, que si B4, en este caso, dice José, que me escriba profesor, en caso contrario, punto y coma, que esa es la separación, que me escriba alumno. Entonces, hagámosle la función a esa celda. Me dice que tengo que escribir el signo igual primero, toda fórmula de función comienza con un signo igual, sí, ya abro paréntesis, ¿ya? Y para que sea más fácil, ayudémonos con la función. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica? Si esa celda que está ahí, B4, ¿ya?, es igual a José, y voy a escribirlo sin acento y con minúsculas, para que vean, ¿ya?, es igual a José, entonces colócame profesor, ¿ya?, en caso contrario, alumno. Y le digo aceptar. Y me va a decir que es alumno, pero resulta que José es profesor. Copio eso para abajo y fíjense, una de las cosas que comete errores uno es que cuando copia hacia abajo con el botón de arrastre, copia el mismo formato hacia abajo. Como esa tenía cuadritos, ¿no es cierto?, me la copió todo con cuadritos. Pero para arreglar eso le voy a decir que me ponga cuadros en todos los casos. ¿Se fijan? Si B4 igual José, ponme profesor, en caso contrario, ponme alumno. Pero el José, como está mal escrito, por eso que no interpreta bien la forma. Lo voy a escribir bien. Entonces, ahí le voy a colocar Jo con mayúscula la J y la E con acento. Y le voy a decir aceptar. Y fíjense, profesor, y las de abajo, alumno. Si este otro caballero que está acá también se llama José, ¿ya?, cambia inmediatamente y automáticamente dice profesor. Esta es la forma más simple que tiene la función sí, ¿ya? Si se fijan, hace una pregunta con respecto a una celda, y en caso que se cumpla, entrega un resultado, en caso contrario, entrega el otro. Pero, por ejemplo, lo puedo utilizar cuando tengo los promedios finales, por ejemplo, o los puntajes. En este caso, queremos saber si, de acuerdo a este puntaje,
la condición de la persona que obtuvo este puntaje es de seleccionado o no seleccionado, y la regla me dice que si es mayor o igual a 550 que me ponga seleccionado, en caso contrario, no seleccionado. ¿Ok? Y parto. Igual, sí, ¿ya? ¿Y cuál es la prueba lógica? Que si esa celda es mayor o igual a 550, entonces, punto y coma, escríbeme, abro comillas, ¿ya? Escríbeme seleccionado. Cierro comillas. En caso contrario, punto y coma, ¿ya? Escríbeme no seleccionado. Cierro comillas, cierro paréntesis para decirle que la función está completa. Y la introduzco. Y 530 efectivamente no seleccionado y la copio hacia abajo. 490 no, ese sí, ese tampoco, y ese me había equivocado, tenía 555. Estaba seleccionado. También, se fijan, sirve como habíamos visto en las funciones condicionales, también podemos utilizar el sí, ¿ya? Para darle varias alternativas. Fíjense que aquí vamos a hacer justamente eso. Tenemos un caso, ¿no es cierto?, de alumno. Aquí tenía que haber puesto nombre y se me olvidó. Les pido mis disculpas porque estos eran nombres de alumnos, ¿ya? Así que ustedes lo reemplazan ahí por Pedro, Juan y Diego, ¿no es cierto? Pero lo vamos a dejar tal como estaba porque fue un error mío para que se acuerden de mí, ¿ya? Entonces él tenía la especialidad de estas carreras, ¿no es cierto? Y tuvo estos controles que le dieron un promedio de esta nota, ¿ya? Y esa nota la tengo formateada con 2 decimales para que veamos que el 4,95 debiera dejarlo, ¿no es cierto?, eximido. Entonces, para obtener el resultado, lo que voy a hacer yo es decirle que si este promedio que está acá es mayor o igual a 4,95, entonces, ¿ya?, escríbeme eximido. Y voy a anidar la función sí con otro sí, porque le voy a decir que si también este mismo resultado, ¿ya?, es mayor o igual a 2,95, me tiene que rendir examen. Y finalmente, ¿ya?, no le voy a poner nada, sino que le voy a decir, si no se cumplen ninguna de las otras dos funciones, entonces reprueba. ¿Ya? Partamos. Igual, si, ¿no es cierto?, esta celda que tiene el promedio acá es mayor o igual a 4,95 y lo puedo escribir, o puedo ir a la celda donde está el 4,95. Vamos a ir a la celda. Si pasa eso, ¿qué pasa con esta persona? ¿Ya? Eximido. También le voy a colocar ahí que me ponga A35. ¿Ya? Punto y coma. ¿Cierto? Entonces le estoy diciendo que sí. Y 25 es mayor que 4,95, que me ponga o me escriba eximido. Punto y coma, pero si no pasa eso, el otro sí. Sí, ese mismo promedio, ¿ya?, es mayor o igual a 2,95, vale decir un 3, punto y coma, entonces rinde examen. ¿Perfecto? Y finalmente, ¿qué pasa si no se cumple nada de lo anterior? Anotémoslo ahí mismo, reprueba. En caso contrario, reprueba. Y cierro el paréntesis, y cierro el paréntesis del otro, y le doy Enter. Y este, 4,93, me dice que da examen. Veamos qué pasa con el resto. Examen, reprueba, reprueba, 0. ¿Por qué pasa esto? Por las referencias absolutas. ¿Se acuerdan lo que habíamos conversado? ¿Ya? Lo que tengo que hacer yo aquí es revisar en mi barra de fórmulas, ¿ya?, qué datos se tienen que mantener fijos. B35, ¿no es cierto?, se tiene que mantener fijo. Por lo tanto, les voy a decir ahí, me paro en B35 y voy a presionar F4. Y con eso le voy a decir, B35, manténla fija. Después,
el resultado de A35 también tiene que ser fijo. Cuando yo baje con mi fórmula, tiene que igual, si esa nota es superior a esto, me tiene que traer x mío. Después, si el I26, ¿ya? Es mayor que B36, ese también es fijo, presiono F4 para dejar fija tanto columnas como filas, y el A36 también lo dejo fijo. En caso contrario, ¿no es cierto?, A37, y también el A37 es fijo. Examen, examen, examen. Veamos si estamos bien. 2,85, perfecto. Reprueba. El 5,32, eximido. El 3,75, examen. ¿Ya? Bajémosle la nota a este. Este tenía un 1, ese que está con examen tenía un 1. ¿Ya? Y acá también tenía un 1, castiguémoslo harto. Reprueba un 2,8. ¿Ya? Este otro que estaba acá, ¿ya? Me había equivocado, y aquí era un 6,8. ¿Ya? Y aquí también era un 6,2. ¿Ya? Y aquí, en vez de un 3,2, era un 5,2. Y aquí en el 1,1 ahí cometí el error más grande porque era un 6,1. Y finalmente está eximido. Y fíjense que aquí en el promedio, si el 4,93, ¿no es cierto?, está dando examen, ¿ya? Pero si es 4,95, y lo vamos a notar manualmente, 4,95, fíjense que lo pone eximido. Y el 4,94 lo pone con examen. Es así de certero, ¿ya?, el sí, cuando ustedes justamente le colocan tablas, ¿no es cierto?, para ir apuntando a los datos. ¿Ya? Ese cuadrito lo dejé aquí solo, como resuelto, por si les sirve, ¿no es cierto?, para utilizarlo como plantilla, ¿ya? Lo único que tienen que ir cambiando, ¿no es cierto?, los parámetros, o incluyendo mayores parámetros si es que necesitan. Por supuesto que ahí van a tener que arreglar la fórmula, que en este caso, ¿ya?, utilizaba todos los parámetros, ¿ya? Otra cosa importante que hay que conocer en Excel es que cuando nosotros entreguemos informes, ¿ya?, Excel tiene una serie de mensajes de error, ¿ya? Por ejemplo, cuando estoy sumando un número con un texto, me dice que hay un error de valor. Cuando estoy dividiendo por cero, justamente me da un mensaje de dividido por cero. Pero cuando yo quiero mostrar un informe, ¿ya?, este tipo de lenguaje, llamemos, no se ve bien dentro del informe. Y para eso, Excel también tiene una función que se llama el si.error. ¿Y eso qué hace? Dice, la notación es la siguiente, dice que si hay un error, ¿ya?, en una fórmula o en una celda, entonces mándame un mensaje. Pero si la fórmula está correcta, escribe la fórmula. Es así de simple. En este caso, el si error de C8 más E8, ¿ya?, o comete un error, significa que si C8 más E8 son sumables, vale decir, son dos números, me va a entregar el resultado de esos números. En caso contrario, me va a entregar un mensaje que va a decir, cometió un error. Voy a utilizar esta misma fórmula, ¿ya?, para anotarla acá, ¿ya?, pero con el signo igual. ¿Ya? Entonces es la misma fórmula. Fíjense, me está diciendo, en vez de mostrarme ese valor, perdón, ese valor, me está diciendo cometió un error. ¿Ya? Ahora, si C8 más E8, que son estos datos que están acá, ¿no es cierto?, S más valor, ¿ya?, estuviesen correctos, por ejemplo, si aquí hubiese un 5, ¿ya?, me daría el resultado de 5. Y si aquí hubiese otro 5, me daría el resultado de 10. ¿Se fijan? Solamente me manda el mensaje de error cuando efectivamente, ¿ya?, hay una celda que no cumple alguno de los parámetros. En el caso del dividido por 0, ¿no es cierto?, por ejemplo, si yo coloco aquí igual 25 dividido por esa celda 6, que es 0, ¿ya?, me va a decir justamente dividido por 0. ¿Pero qué hago? Anido la función, ¿ya?, y
O le pongo la función el si.error. Abro paréntesis, ¿no es cierto? Y le digo que si C13 dividido por C12 es correcto, me ponga el resultado. En caso contrario, me ponga dividido por 0. Y cierro paréntesis. Y cierro, perdón, cierro comillas y cierro paréntesis. ¿Ya? Y ya no me va a decir el dividido por 0, me va a mandar un mensaje. Pero si aquí yo tengo un 5, me va a dar el resultado que es justamente 5. ¿Ya? En general el si-error justamente se utiliza, ¿ya?, para que no aparezcan los mensajes, ¿ya?, que puedan llevar a un informe que lleve a confusión, ¿ya? También lo que pueden hacer en vez de colocar, por ejemplo, si el dividido por 0 les da lo mismo y quieren que les entregue un valor, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí que no ponga dividido por 0, sino que simplemente entregue un 0, ¿ya? Le digo que si está dividido por 0, que en vez de mandarme este mensaje de texto, me ponga un 0. ¿Ok? Y me va a poner un 0. ¿Ya? Pero si aquí le pongo un 5, me va a poner el 5. ¿Ok? Entonces también lo pueden reemplazar el texto de mensaje de error por una cifra. Esta herramienta también es bastante interesante, ¿ya? Y es el concatenar. ¿Qué hace el concatenar? Cuando yo tengo celdas en las cuales tengo textos o números o algún dato, ¿no es cierto?, que quiero mostrarlo en una sola celda como un todo, ¿ya? Tengo dos formas de hacerlo. Uno es con el símbolo ampersand, ¿ya? Y el otro es con la función concatenar, ¿ya? Para eso, esta celda que está aquí, le vamos a decir que la combine y la centre, para dejarlo como una sola, y esta otra que está acá, también la voy a formatear como combinar y centrar. Y aquí le voy a decir que esa celda va a ser igual, y aquí empiezo a darle los parámetros. Igual, quiero que acá me escriba el nombre, un espacio, el apellido, un espacio, y Herrera. Entonces le digo, escríbeme el valor que está en la celda B3, y ocupo el símbolo ampersand. Y, ¿no es cierto?, y pongo comillas, espacio, comillas. ¿Por qué? Porque después de Mario quiero un espacio, no lo quiero junto. El ampersand, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que quiero después del espacio? El apellido paterno. Entonces le marco C3. Y, ¿no es cierto?, ampersand, el espacio, y finalmente el apellido materno. Y me va a escribir Mario Flores Herrera. La función concatenar, si que no quieren o no se acuerdan de utilizar esto, ya existe la función concatenar y se escribe igual. Concatenar, fíjense, y ahí está. Doble clic y le voy a decir que me active mi ayuda de funciones, ¿ya? Entonces, como texto 1, ¿qué quiero? Mario. Como texto 2, ¿qué quiero? Un espacio. Y aquí marco el espacio. La barra espaciadora, y fíjense, va a aparecer los dos, las cremillas dobles, ¿no es cierto?, con un espacio entre medio. El texto 3, Flores. El texto 4, el espacio nuevamente. Y el texto 5, Herrera. Y le digo aceptar, y también me escribe Mario Flores Herrera. ¿Ya? Es bastante útil, ¿ya?, porque efectivamente permite justamente ir colocando en una sola fila algo que está hecho de 3 celdas, o en una sola celda, ¿no es cierto?, algo que está hecho de 3 celdas distintas. Fíjense que este archivo que tengo acá, que habla de tabla dinámica, orden y filtro, vamos a hacer algo relacionado con el concatenar, para que ustedes justamente vean cómo funciona. Este archivo yo lo bajé de un sistema que me entrega la universidad, y que justamente me baja los root, ¿no es cierto?, los nombres y apellidos de los alumnos, y yo lo llené con las notas, ¿no es cierto?, le saqué los promedios, le puse ahí el si-error, ¿no es cierto?, para que efectivamente si no tenía una de las notas que me lo dejara en blanco, ¿ya? Y una serie de cosas para que justamente fuera de fácil lectura. Los formatos condicionales, etcétera, ¿no es cierto?, aquí el número de grupo al que pertenecía cada alumno,
el porcentaje de los controles, y si se fijan, esto está relacionado con cada uno de los porcentajes. Si yo me voy aquí a fórmulas, le digo que rastree los precedentes, se fijan, eso está de esto multiplicado por eso, más eso multiplicado por eso, ¿ya? Y me muestra las flechitas, ¿ya? De dónde está sacando justamente la fórmula. Pero lo interesante es que, fíjense, Alarcón, ahí aparece escrito hasta ahí, pero si yo me voy a la barra de fórmulas y presiono acá, fíjense que me muestra ahí el cursor, quiere decir que Alarcón después viene con una serie de espacios. Al igual Leiva, también, porque el sistema con el cual trabaja el generador de este informe, ¿ya? Tiene los apellidos paterno y materno y los nombres con espacios, o sea, con lugares fijos, ¿no es cierto?, de caracteres, número de caracteres fijos. Entonces, para el nombre, por ejemplo, tiene 40 caracteres, por lo tanto, si este tiene poco, el resto lo llena con espacios. Y fíjense que si yo aquí quisiera hacer el concatenar, igual, concatenar, fíjense, concatenar, ahí está, y activo mi ayuda a funciones, y le digo, quiero hacer lo mismo que hice en la página anterior. Entonces le digo, quiero que pongas el nombre, ¿ya? Y un espacio, y el apellido paterno, y un espacio, y un espacio, ese, no, le puse dos espacios, y un espacio, y el apellido materno, ¿cierto? Que es ese que está acá. Y era, perdón, aquí le puse E3, perdón, E3, perfecto, y este era C3, perfecto, y este T3. Veamos. Y fíjense, me coloca Felipe Ignacio, Alarcón Leiva, pero dejó todos los espacios entre medio. Entonces, esto que está acá, tiene ese largo. Y si copio esto para abajo, ¿ya? Todo el resto de nombres está exactamente igual. ¿Cómo soluciono eso? ¿Ya? Hay una función que también la aprendí de casualidad, ¿ya? Porque dije, chuta, ¿yo qué hacía? Copiaba como valor, ¿no es cierto? Y después le eliminaba los espacios. Pero fíjense que si ustedes anidan esta función concatenar que me está dando este resultado, y antes de eso, el signo igual, le colocan espacios y abren paréntesis. Y a eso que está ahí, ¿no es cierto?, le dicen espacios y cierran paréntesis al final, deja solo un espacio entre los nombres y se ahorran el estar arreglándolo. Fíjense. Deja solo un espacio, no hay ningún problema. ¿Se fijan? Espectacular. Y ahora, si esto que está acá, ¿no es cierto?, no lo quiero así, porque fíjense que aquí hay uno escrito con las primeras letras con mayúsculas y los demás están con mayúsculas todo, y aquí hay uno escrito con solo minúsculas, ¿ya? Entonces, si ahora yo quiero unificar esto, también podría decirle que además de esto, anido otra función y le digo nom propio. Y quiero que escribas como nom propio, quitando los espacios, y concatenes esas tres celdas que está ahí. Y fíjense, lo hace en una sola orden. Y llego hasta el final, y todos me quedaron escritos como nombre propio, ¿ya? Y sin espacios de más entre medio, ¿ya? Por lo tanto, perfecto. Eso era lo que yo exactamente quería. ¿Alguna consulta? Bueno, igual va a quedar dentro de la grabación y tal como les dije, cualquier duda la van resolviendo, ¿no es cierto? Me pueden escribir, ¿ya? Y yo siempre estoy atento, ¿no es cierto?, a las consultas que me van haciendo, porque como les digo, finalmente se produce la simbiosis, ¿no es cierto? Muchas veces lo que ustedes me preguntan me ayuda también a yo aprenderlo. ¿Ok? Bueno, cuando de repente tenemos textos, ¿ya? No solo queremos, por ejemplo, a veces separar, ya sean columnas, ¿no es cierto?, o columnas distintas, ¿no es cierto?, colocarlas como una sola, sino que a veces necesitamos sacar
o alguna parte del texto de la izquierda o parte de la derecha, ¿no es cierto? O saber qué largo tiene ese texto, o extraer alguna parte de ese texto, o encontrar algún símbolo, ¿ya?, dentro del texto en sí. Y justamente Excel tiene varias funciones que ayudan justamente a eso. Por ejemplo, si yo quisiera sacar solamente el nombre de esta persona en esta celda, ¿ya?, lo que tendría que hacer es decirle que a contar de la izquierda y saber cuánta cantidad de letras, ¿no es cierto?, tiene este nombre, que en este caso tiene 4, 5, 6, 7, 8, tiene 9 letras, ¿ya? Entonces tendría que escribirle igual izquierda, ¿ya?, y decirle que quiero que esta celda que está acá, ¿cierto?, que tiene todo ese nombre escrito, ¿ya?, de ese texto me extraiga 9 caracteres, ¿ya? Y nada más, porque parte de la izquierda, ¿cierto? 9 caracteres. Y justamente me va a traer Alejandro. Ahora el problema es que si tengo varios nombres, ¿no es cierto?, y copio la fórmula hacia abajo, me va a traer los nombres solamente, ¿ya?, de largo 9, ¿ya? Pero para eso también hoy día Excel tiene soluciones mucho más fáciles que se las voy a mostrar enseguida con el ejemplo que teníamos anteriormente. Al igual, si quiero la derecha, ¿no es cierto?, de este mismo texto, sacar solamente el apellido materno, le pongo igual, derecha, ¿no es cierto?, y marco la celda del cual quiero sacar, y en este caso tiene 5 caracteres, por lo tanto, punto y coma, 5, cierro paréntesis, enter, y me trae palma. Si quiero saber el largo total de este texto, igual, largo, fíjense lo mnemotécnicas que son las funciones. El largo de ese texto, y cierro paréntesis, me dice que tiene 23. Ojo que incluye los espacios, por lo tanto, si yo aquí le quito un espacio, me dice 22, ¿ok? Entonces, incluye los espacios. Si quiero extraer algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, quiero extraer Ramírez, ¿ya? Yo sé que este tiene de largo 9, más el espacio 10, por lo tanto, a contar del 11 y de largo 8, quiero extraer lo que está en este texto, le digo igual extrae, abro paréntesis, ¿no es cierto?, de ese texto, ¿desde qué posición? Desde la posición, punto y coma, desde la posición 11, ¿cierto? ¿Y qué número de caracteres? Desde la posición 11, ¿ya? ¿Cuánto tiene Ramírez? Perdón, Ramírez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, no 8. Entonces, número de caracteres extraer, 7, cierro paréntesis, y lo introduzco, y me trae solamente Ramírez. Si quiero encontrar dónde está el espacio, el primer espacio en todo este texto, también le pongo igual encontrar, ¿no es cierto?, dentro de este texto, ¿ya? ¿Qué cosa? Un espacio. Dentro del texto, ¿no es cierto?, un espacio, y le pongo ahí comillas, punto, comillas, ¿ya? Ah, perdón, es al revés. Encontrar texto buscado. Y ahí el texto buscado es comillas, espacio, comillas, ¿ya? ¿Dentro de qué texto? ¿Ya? Y no era ese, sino que es dentro del texto este que está acá, dentro del texto B9, voy a borrar esa comilla que está ahí, ¿ya? Y ¿desde qué posición? Desde la posición 1, ¿cierto? Y le decimos insertar, y me dice que está en la posición 10. Efectivamente, Alejandro tiene largo 9, y el primer espacio es de largo, está en la posición 10. ¿Para qué sirve esto? Porque antiguamente, ya, cuando yo quería separar esto, ¿no es cierto?, y extraer el nombre, ¿no es cierto?, el apellido paterno y el apellido materno, ¿ya?, tenía que primero encontrar el espacio para yo ir anidando funciones. Hoy día eso lo facilitó mucho Excel, ¿ya?, por esto que está acá. Fíjense. Déjenme mostrar esto que está acá. Si yo tengo, por ejemplo, estos nombres que están acá, voy a copiar estos nombres que están acá en una hoja nueva, ¿ya? No se asusten porque esto va a quedar todo
guardado, ¿ya? Y aquí le voy a decir que me copie, pero solamente los valores, ¿ya? Y vamos a evitarnos pasar malos ratos. Todos tienen, se fijan, esta niña tiene 3 nombres. Entonces me va a, un poco a ensuciar, ¿ya? Lo que yo quiero hacer. Pero fíjense que todo el resto tiene 2 nombres y 2 apellidos. Fíjense que hoy día, aquí también le voy a insertar una fila, insertar, ¿ya? Para colocar aquí nombre completo, ¿ya? Y aquí quiero solamente, por ejemplo, los nombres, ¿ya? Y fíjense que hoy día yo hago lo siguiente, escribo aquí, Felipe Ignacio, doy Enter, y escribo Paulette, y fíjense, escribí la P e inmediatamente Excel me dice, me parece que tú estás escribiendo solamente los 2 primeros textos que tiene tu celda de la izquierda. Y los manda, como muestra ahí, ¿no es cierto?, en color tenue. Si yo le doy Enter, me va a copiar los primeros nombres. Pero fíjense que aquí copió hasta Consuelo Valentina. María no lo copió porque son solamente los 2 primeros nombres. ¿Ok? Pero lo hizo. Después, yo le voy a decir que aquí quiero el apellido paterno. ¿Ok? Y voy a escribir aquí Alarcón. Pero con acento, porque está con acento, ¿cierto? Y aquí voy a escribir Araya. Y fíjense, me va a decir, oye, estás escribiendo el apellido. Veamos a la niña que tiene los 3 nombres. Fíjense que efectivamente ignoró el segundo nombre, el tercer nombre, y escribió bien el apellido. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ir revisando. Yo aquí quiero escribir el apellido materno, ¿ya? Y voy a escribir aquí, Leiva, Enter, ¿no es cierto? Y aquí, Ledesma, y fíjense, me va a sugerir hacia abajo. Le doy Enter, y veamos la niña que tiene los 3 nombres, Flores. Y fíjense, no tengo necesidad de hacer ninguna otra cosa más que ver con Excel, ¿no es cierto?, que efectivamente lo escriba. Ahora, fíjense que lo mismo, ¿ya? Si quiero aquí escribir los nombres, pero solamente con mayúsculas, escribo Felipe Ignacio, abajo escribo Paulette, y me los va a escribir ahora con mayúsculas. Al igual, en el apellido paterno, escribo aquí Alarcón, recuerden respetar los acentos, Alarcón, ¿ya? El segundo es Araya, y también me lo sugiere todo, pero ahora con las mayúsculas. Finalmente el nombre, ¿no es cierto? Perdón, el apellido paterno, que es Leiva, y el segundo es Ledesma. Fíjense que ahí me escribe Leiva porque está buscando el de arriba, pero yo quiero que busque el de la izquierda. Entonces, LED, y ahí sí me sugiere el resto para abajo. Ledesma. Y con mayúscula. Y también, si lo tengo escrito aquí con mayúscula y lo quiero como nombre propio, si aquí lo escribo como nombre propio, va a copiar todo hacia abajo como nombre propio. ¿Ok? Bastante interesante eso. Vamos entonces, en virtud del tiempo, a ver el orden, ¿no es cierto?, cómo ordeno los archivos. Para ordenar, siempre, preocúpense, por ejemplo, si yo aquí le digo, fíjense, me voy aquí a datos, ordenar, fíjense que me va a mostrar la primera columna como ordenable también. Se fijan, mis datos tienen encabezado, ¿ya? Y cuando le diga por qué quiero ordenar, ¿ya? Me va a decir por número, por root de alumno, etc. Entonces siempre es importantísimo tener que cada celda, ¿no es cierto?, tenga su nombre. Independiente que arriba tenga celdas combinadas, etc., va a tomar la segunda línea, ¿no es cierto?, como encabezados de sus tablas. Entonces, por ejemplo, si aquí yo quiero ordenar por apellido o por root, por ejemplo, en vez de por apellido paterno, materno y nombre,
¿ya? Simplemente le digo que ordene por el root del alumno y le digo aceptar, ¿ya? Y va a ordenar todos los datos por el root del alumno, incluido esos que están ahí, ¿ya? Si yo presiono control E, ¿ya? Estoy parado dentro de la tabla y presiono control E, para que sigamos aprendiendo a usar, me va a decir que efectivamente la tabla incluye todos esos datos. Por lo tanto, yo cuando ordene, va a ordenar automáticamente eso. Si quiero ordenar por grupo, ¿no es cierto? Le digo ordenar y lo cambio y le digo que me ordene por grupo. Le digo aceptar y me va a ordenar dentro del grupo, ¿no es cierto? Por, como el último orden que hice yo fue por root, primero por grupo y después por root. Si hubiese estado ordenado antes por alfabético, lo ordenaría por orden alfabético. ¿Ya? ¿Qué es importante para ordenar? Justamente que cada una de mis columnas tenga su nombre, ¿ya? Para los datos que están hacia abajo. ¿Ya? Con respecto a los filtros, fíjense que si yo aquí presiono filtros, ¿ya? También, como cada una de mis columnas tiene su nombre, no toma en consideración que está combinado, sino que parte de esto que está acá. Y en los filtros, como les decía, ¿ya? Si tienen texto, les va a dar todas las opciones para seleccionar de uno por uno los datos que ustedes quieran, ¿ya? Y aquí puedo seleccionar, por ejemplo, Alarcón o Arriola, ¿no es cierto? Y decirle, muéstrame a Alarcón o Arriola. O, por ejemplo, si quiero que me muestre solamente los del grupo número 5, ¿ya? Le digo que me muestre los del grupo número 5. Ahora, si eran 500 grupos, ¿no es cierto? ¿Ya? Eran 500 grupos y están todos repartidos, y yo le digo, quiero que me hagas filtro, ¿no es cierto? Pero que además me muestres el grupo, filtro de número, es igual a, y en este caso, muéstrame solamente los que son iguales a 5, y hace exactamente lo mismo. En el caso de textos, ¿no es cierto?, tiene otro tipo de filtros, ¿no es cierto?, que están relacionados con texto, en el caso de números, con números. ¿Ya? De la izquierda a derecha lo vimos. Esto también es bastante interesante. La validación de datos se refiere a que, por ejemplo, si yo aquí quiero que la persona que va a completar un archivo que yo le envío escriba el día, ¿no es cierto? Por ejemplo, el día de la semana que me va a ayudar con la ayudantía, ¿ya? Que ahí escriba el día de la semana, no va a faltar el que me va a escribir sábado, ¿no es cierto?, sin acento. Y otro me lo va a escribir con acento, por lo tanto voy a tener el día sábado duplicado. Al igual que el miércoles, también lo voy a tener duplicado. Si no quiero que suceda eso, para eso existe la opción de validación de datos, que ustedes se van aquí a esta pestañita de datos, y ahí dice, en una parte de aquí, dice validación de datos. Si yo presiono eso, y presiono validación de datos, le estoy diciendo que en esta celda donde la persona tiene que ingresar el dato, ya no quiero que ingrese cualquier valor, sino que le quiero que ingrese, puede ser un número entero, o que ingrese solo una decimal, o que ingrese fecha, no le permite otro tipo de datos, ¿no es cierto? O que tenga cierto largo el texto, no más que eso, pero aquí aparece algo que dice lista. Y cuando le pongo lista, me aparece esta ventana que dice origen, y le digo que el origen va desde aquí hasta acá. Lo puedo tener aquí, lo puedo tener en otra hoja, lo puedo tener en otro libro, el origen yo marco dónde está. Y le digo aceptar. Y fíjense que aparece una flechita. Y eso significa que yo puedo elegir solamente de acá. Si escribo sábado sin acento, me dice, este valor no coincide con las restricciones. De hecho, ustedes inclusive a esta celda le pueden colocar hasta mensajes de entrada, ¿no es cierto? Cometiste un error, o mensaje de error, ¿no es cierto? Debes ingresar las palabras acentuadas, ¿ya? Entonces, y si eso lo copian hacia abajo, respeta las flechitas, ¿no es cierto? Y en cada una de las flechitas va dando justamente las opciones. Entonces, ahí yo quiero entrar sábado, aquí quería entrar el martes, ¿ya? No tengo necesidad de escribir. Y finalmente, estimadas, el pegado especial, que es algo que también vamos a utilizar bastante. Por ejemplo, si yo tengo este cuadro y lo quiero pegar acá, botón derecho, copiar, y lo quiero pegar acá,
Pero fíjense que aquí dice cliente Piña, cliente Santiago, total. Y me entrega una fórmula, pero quiero pegarlo acá solamente como valores, botón derecho, y ahí dice pegar valores. Fíjense que no me copió los formatos y no me copió la fórmula que está acá. ¿Ok? Al contrario, si quiero pegar solamente los formatos, ahí dice pegar solamente formatos y me pega solamente los formatos. No me copian títulos de columnas, ni valores, ni fórmulas, ni nada. Solamente el formato. Esto es bastante interesante. Si tengo los meses hacia abajo y quiero que me aparezcan cruzada la información, o sea, transversal, ¿ya? Me paro acá y le digo que me transponer los datos. Y lo que está vertical lo va a copiar horizontal. Al igual, si esto que está acá lo necesito vertical, ya, perdón, botón derecho, copiar, me paro acá, botón derecho, transpongo y me lo copia en el sentido contrario. Existen una serie de formas de copiar. Por ejemplo, si yo aquí solamente quiero, ¿ya?, copiar acá las fórmulas, ¿no es cierto? Le pongo aquí pegado especial y quiero que solamente copie las fórmulas. Fíjense que igual me trajo los números, igual me trajo los números que estaban escritos, ¿se fijan? Pero además me trajo la fórmula, ¿ya? Y si lo copio completo, control C, ¿no es cierto? Y aquí simplemente le doy control V, me copia exactamente lo mismo, con los mismos formatos. Lo único que se tienen que preocupar después es de que el ancho de columna quede perfecto. Estimada, no sé si existe alguna consulta. Acabo de dejar de compartir el archivo porque, aunque ustedes no lo crean, lo hemos terminado, ¿ya? Así que me gustaría saber si es que tienen alguna consulta. Me gustaría saber si es que están contentas con el curso, alguna cosa que solucionar, ¿ya? Cuéntenme ustedes. Profe, a mí me quedó una duda porque traté de hacerlo, pero no me resultó eso de que cuando copiaba un nombre, el segundo nombre, y después para abajo lo hacía como automático. Ah, perfecto. Mire, lo que pasa es que si uno se equivoca al estar, le voy a compartir, ¿ah? Si uno se equivoca al hacerlo la primera vez, eso lo hicimos aquí en la hoja 1, ¿ya? Si uno se equivoca cuando está anotando, por ejemplo, y parte aquí, Felipe, ¿ya?, Ignacio, ¿ya? Y en la segunda, por ejemplo, en vez de Paulette, ocupo la O, ¿no es cierto? Y sigo escribiendo, y digo después, no, chuta, me equivoqué, y escribo Paulette, ¿ya? Ahí lo arregla, pero hay ocasiones en las cuales ignora, ¿ya?, de que usted estaba escribiendo eso y deja de sugerir, ¿ya? O la otra opción, y no le resultó ninguna vez, o le resultó alguna vez. No, es que seguramente lo tenía mal. Por ejemplo, no tenía así como la lista bien al lado, entonces a lo mejor por eso que no me daba la sugerencia. Ah, perfecto. Pero por eso, mire, agarre para que lo practique, y si no le resulta, por último, después me cuenta por el correo, ¿ya? Agarre la lista que hicimos. ¿Cuál era? ¿Dónde estaban los alumnos? Acá está. Y aquí, lo que pasa es que aquí hice un filtro, voy a borrar el filtro, ¿ya? Agárrese los nombrecitos que yo, porque esto se lo van a enviar. Agárrese unos pocos nombres de acá, los copia en una hoja nueva, ¿no es cierto? Y empieza a jugar con ellos, ¿ya? Empiece solamente a escribir el primer nombre, por ejemplo, y después en otra columna el segundo nombre, y se va a dar cuenta que va a ir sugiriéndole inmediatamente. Inclusive, si usted los tiene separados, ¿ya? Y veamos como última cosa eso, no voy a pasar un segundo, pero si usted los tiene separados los nombres, ¿ya?, y aquí los voy a pegar como nombre, y esto que está acá, le voy a decir que me lo separe
en text, o sea que me los separé en varias columnas y que están separados por espacio. Aceptar. Siguiente. Finalizar. Ahí hice, lo único que hice lo contrario. Agarré el nombre, ¿no es cierto? Y le dije que me lo pusiera por separado. ¿Ya? Y fíjense que si aquí yo escribo Natalia, Regina, ¿ya? Y le doy Enter. Y después en el segundo escribo Rodrigo. Fíjese que me va a sugerir que estoy uniendo la primera con la segunda. Si le doy Enter, me va a unir la primera con la segunda. Y en la tercera escribo Rubilar Molina, ¿ya? Y en la de abajo escribo Osorio y parto con la primera O y me sugiere los dos apellidos. Es más, si yo escribo aquí Natalia Regina Rubiral Molina en una sola columna y después escribo Rodrigo, me va a sugerir el nombre completo en una sola celda. ¿Ya? Ya. Pero es cosa de practicar. Bien. Ya. Perfecto. Marcelo, yo no sé si es que quieres agregar algo usted. La verdad, profesor, que yo creo que está todo claro. Bueno, recordarles que mañana en horario AM va a estar habilitada la evaluación, que es formativa, valga la redundancia, y son un par de preguntas que van a ser de casi todas las materias que hemos pasado, preguntas bien fáciles por lo demás. Y bueno, agradecerles, indicarles que van a tener hasta la otra semana para poder hacer la prueba. Va a estar habilitada a partir de mañana y tienen hasta el próximo viernes 20 para poder terminar esa evaluación final. Y obviamente tratar de avanzar en lo que más puedan en los módulos si es que les queda algún material por revisar. Y eso más que nada, bueno, agradecerles a todas y cada una de ustedes que participaron en este curso. Los certificados van a ser enviados al DAEM cuando se envíen, digamos, los informes finales de esta capacitación. Agradecerle al profesor Dante Alvarado también su participación en esta capacitación y esperemos que nos podamos ver a lo mejor en una segunda parte de este curso. Ahí lo vamos a conversar con las autoridades pertinentes del municipio. Así es que no me queda más que nada darles nuevamente las gracias por su participación. Espero que esta capacitación les haya dado un poquito más de herramientas para poder manejarse en sus labores diarias y agradecerles nuevamente su participación. Sí. Muchas gracias, profesor, también a usted. Sí, no, yo también agradezco la oportunidad justamente de poder compartir con las profesoras, ¿no es cierto? Y cualquiera sea su función dentro de los colegios, estos conocimientos, porque la verdad es que son un tremendo aporte. Y esa es la idea, ¿no es cierto?, de que cada día nos apoyemos y que los trabajos, efectivamente, por un lado, resulten más cómodos, más agradables, ¿ya? Y sin errores, que es lo que siempre queremos, ¿ya? Así que el gusto es mío y un aplauso para las alumnas que estuvieron ahí. Muchas gracias. Muchas gracias también por estar. Muchas gracias, profesor. Súper claro la información, se pasó. Lo voy a poner en práctica, súper clarito. Se agradece el Excel. Gracias. Bueno, Sí, muchas gracias. Esa es la idea, que lo pongan en práctica full. Ya pues, bien, mañana yo les voy a mandar un correíto con la información del tema de la evaluación y hasta cuándo va a estar abierta la plataforma y la manera que deben contestar y todo. Pero como yo les indicaba anteriormente, no es ser majadero con este tema, no es la idea reprobarlas por una evaluación final, sino lo importante aquí es su participación y es por eso que la evaluación es muy simplecita y muy fácil de poder resolver. Así es que es un regalito. Exacto, sí, claro, exactamente. Es algo muy fácil. Así que en nombre de RHS Capacitaciones les doy las gracias por haber participado en este curso y como les indicaba, vamos a hacer llegar todos los certificados directamente al DAEM para que a ustedes se los hagan llegar. Muchas gracias a ustedes. Y que Chao, tengan chao. buena tarde. Chao, chao. ¿Ya? Chao. Chao. Chao, chao, muchas gracias. Chao, chao.